Un relámpago iluminó el cielo gris sobre las ruinas de la antigua iglesia de piedra, mientras la doctora Elena Méndez, arqueóloga forense de 43 años, se arrodillaba frente al altar desmoronado. 22 de marzo, 2024, 9:15 de la mañana. La lluvia golpeaba contra los vitrales rotos, creando un ritmo inquietante que hacía eco en las paredes ennegrecidas. Con manos temblorosas, Elena rozó la superficie de la losa de piedra que había permanecido sellada durante 177 años. El equipo de restauración había contactado con ella después de que un temblor menor revelara una cavidad debajo del altar principal de la iglesia de San Miguel de los Remedios. Nadie esperaba lo que encontrarían allí. El olor a humedad y tierra antigua llenaba el aire, mientras Elena y su equipo levantaban cuidadosamente la pesada losa. Un pequeño cofre de hierro oxidado emergió de la oscuridad, junto con algo más perturbador: restos humanos parcialmente momificados con evidentes signos de violencia. Junto al cofre, un libro encuadernado en cuero, sorprendentemente bien conservado para su edad, llevaba el nombre Diario personal del padre Eusebio Monterrubio, grabado en letras doradas desvanecidas. Al abrirlo con extremo cuidado, un recorte amarillento de periódico cayó al suelo. El titular del Diario de Puebla, fechado 6 de enero de 1848, proclamaba: trágico accidente en la misa del Gallo de San Miguel. 31 almas perdidas en incendio accidental. Sacerdote desaparecido en heroico intento de rescate. Pero la página manuscrita que se asomaba del diario contaba una historia completamente diferente. Con una caligrafía precisa y detallada, el padre Monterrubio había escrito: he calculado las dosis exactas. El vapor inducirá primero desorientación, luego parálisis temporal. Nadie debe quedar con vida para testimoniar lo que descubrí bajo el altar. Tomás ha asegurado las cadenas para las puertas. Esta noche, mientras celebramos el nacimiento del Salvador, yo recuperaré el tesoro franciscano y purificaré este lugar con fuego. Que Dios, en su infinita misericordia, perdone lo que debo hacer. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No fue un accidente. Fue una masacre planeada meticulosamente, oculta durante casi 2 siglos bajo la apariencia de una tragedia navideña. Si estas historias ocultas de nuestra historia te intrigan, suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de verdad. La iglesia de San Miguel de los Remedios se erigía majestuosa sobre el pequeño pueblo montañoso que llevaba su nombre, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Puebla, en el centro de México. Construida en el siglo XVII por misioneros franciscanos, la estructura de piedra gris con su campanario imponente dominaba el paisaje, visible desde cualquier punto del valle. Los muros de 3 metros de espesor y las enormes puertas de roble tallado simbolizaban la solidez de la fe católica en la región, donde las tradiciones religiosas regían cada aspecto de la vida cotidiana. El interior de la iglesia era igualmente impresionante, con un altar principal bañado en oro, vitrales coloridos que narraban pasajes bíblicos, y una acústica perfecta que hacía que incluso los susurros fueran audibles desde el confesionario hasta el altar. La tradición local contaba que los franciscanos habían elegido este lugar remoto para proteger reliquias sagradas traídas de España, aunque nadie había visto jamás estos tesoros. Para 1847, San Miguel de los Remedios era un pueblo próspero con aproximadamente 200 habitantes, principalmente agricultores y artesanos que dependían económicamente de la iglesia y sus festividades. El padre Eusebio Monterrubio, un hombre de 56 años, alto y de complexión robusta, había llegado al pueblo 15 años antes. Educado en España y con experiencia en herbología y química, rápidamente se ganó la confianza de la comunidad con sus conocimientos médicos y su aparente devoción. Sin embargo, algunos lugareños notaban su fascinación por los metales preciosos y su costumbre de pasar largas horas solo en el sótano de la iglesia, donde supuestamente preparaba remedios medicinales. Su sobrino, Tomás Aguirre, de 28 años,
había llegado desde Veracruz 3 años antes, instalándose como ayudante de su tío, a pesar de su conocida afición por el alcohol y los juegos de azar. La Misa del Gallo, la tradicional celebración de medianoche en Nochebuena, era el evento más importante del calendario religioso local. Familias enteras asistían vestidas con sus mejores ropas, portando velas y regalos para el niño Jesús. La celebración de 1847 prometía ser especialmente significativa, ya que el padre Monterrubio había anunciado semanas antes que revelaría una reliquia especial traída directamente de Roma, como bendición para el pueblo. María Concepción Vázquez, una viuda respetada de 48 años que trabajaba como ama de llaves en la rectoría, notó cambios inquietantes en el comportamiento del sacerdote durante los días previos a la Nochebuena. Lo había sorprendido transportando pesados sacos al sótano de la iglesia en horas de la madrugada, y observó cómo instalaba discretamente pequeños conductos de metal en las rejillas de ventilación del suelo. Cuando le preguntó al respecto, el padre simplemente mencionó que era un nuevo sistema para calentar la iglesia durante la misa de medianoche. También notó que Monterrubio había enviado a varios mensajeros hacia Veracruz en las semanas anteriores y que grandes cajas habían llegado bajo sellos oficiales. Más perturbador aún fue encontrar varios libros de química abiertos en el estudio del sacerdote, con anotaciones sobre compuestos de mercurio y salitre. El 24 de diciembre amaneció inusualmente frío para los estándares locales. Una neblina espesa cubría el pueblo mientras los habitantes se preparaban para la celebración. Las campanas de la iglesia sonaron a intervalos regulares durante todo el día, llamando a los fieles. El padre Monterrubio ofició la misa matutina con una energía inusual, insistiendo repetidamente en la importancia de que todos asistieran a la Misa del Gallo. También anunció que su sobrino Tomás partiría hacia Puebla la mañana siguiente para llevar documentos importantes al obispo, por lo que no estaría presente en la celebración. Algunos testigos recordarían después que el sacerdote parecía evitar cualquier contacto visual directo con sus feligreses durante este anuncio. A las 11 de la noche, las familias comenzaron a llegar a la iglesia. El edificio resplandecía con cientos de velas y el olor a incienso se mezclaba con el aroma de las flores frescas que decoraban el altar. Tomás Aguirre, contrario a lo anunciado, se encontraba en la entrada principal, inusualmente sobrio y serio, recibiendo a cada familia y verificando que todos los habitantes regulares del pueblo estuvieran presentes. Algunos forasteros que intentaron entrar fueron cortésmente rechazados con la excusa de que la iglesia estaba reservada esa noche para los residentes permanentes. A las 11:50, 73 personas se encontraban dentro de la iglesia, expectantes por la ceremonia especial prometida. Nadie notó que Tomás había desaparecido, ni que las pesadas puertas principales ahora tenían cadenas nuevas aseguradas por fuera. Las décadas posteriores a la tragedia de la Misa del Gallo en San Miguel de los Remedios estuvieron marcadas por un silencio institucional tan denso como el humo que alguna vez llenó la iglesia aquella fatídica noche. El informe oficial, emitido apenas una semana después por el capitán Ramón Solís, enviado especial del gobernador de Puebla, determinó que un accidente con las velas durante la ceremonia había provocado un incendio que, combinado con el pánico subsiguiente, resultó en la muerte de 31 personas por asfixia y heridas causadas durante la estampida. El documento, sellado con el escudo oficial del gobierno regional y la diócesis, clasificaba el caso como resuelto por causas accidentales y expresamente prohibía cualquier investigación adicional. Sin embargo, décadas más tarde, la historiadora María Fernández descubrió una carta confidencial enviada por el gobernador Antonio Herrera al obispo de Puebla, fechada 3 de enero de 1848, que revelaba las verdaderas motivaciones tras esta apresurada conclusión. Excelencia, en estos tiempos de fragilidad nacional tras la derrota ante los estadounidenses, no podemos permitir que historias de masacres en iglesias se propaguen entre el pueblo. Las supersticiones y el miedo provocarían levantamientos que ni la iglesia ni el gobierno podrían controlar.
Le ruego concluya este asunto inmediatamente y selle todos los registros relacionados. El capitán Solís tiene instrucciones de finalizar la investigación oficial en una semana, sin importar los hallazgos preliminares inquietantes. Aquellos supervivientes que intentaron contar una versión diferente fueron sistemáticamente silenciados. Josefina Álvarez, una joven de 19 años que había escapado por una pequeña ventana rota por su padre, el herrero Miguel Vázquez, fue internada en un convento lejano tras insistir en que había visto al padre Monterrubio manipulando extraños artefactos metálicos bajo el altar momentos antes de que un vapor dulce y sulfuroso comenzara a emanar del suelo. Su padre, quien había logrado romper un vitral lateral para permitir que algunos feligreses escaparan, murió en circunstancias misteriosas 3 meses después, supuestamente por complicaciones de quemaduras, aunque los registros del médico local, descubiertos un siglo después, no mencionaban lesiones graves. El cuerpo del padre Monterrubio nunca fue encontrado, alimentando la narrativa oficial de su heroico sacrificio al intentar salvar a sus feligreses. Su sobrino Tomás Aguirre fue visto por última vez en Veracruz, abordando un barco hacia España con varios baúles pesados. Las autoridades nunca lo buscaron activamente, clasificándolo como un testigo irrelevante según documentos militares de la época. La iglesia permaneció cerrada por orden diocesana durante 5 años, tras los cuales fue superficialmente restaurada y reabierta bajo la administración de un nuevo párroco, el padre Gabriel Morales, quien tenía estrictas instrucciones de nunca mencionar los eventos de 1847. Un memorándum interno de la diócesis, fechado mayo de 1853, establecía claramente: bajo ninguna circunstancia se permitirá la excavación o renovación del área del altar principal. La estructura actual debe mantenerse sellada, y cualquier consulta sobre reliquias o tesoros franciscanos debe ser reportada inmediatamente al obispo. El trauma colectivo transformó permanentemente a la comunidad. Las familias que perdieron miembros durante la tragedia comenzaron a abandonar el pueblo gradualmente. Para 1870, San Miguel de los Remedios había perdido más de la mitad de su población original. Las celebraciones navideñas, especialmente la Misa del Gallo, nunca recuperaron su esplendor anterior, observándose en su lugar vigilias silenciosas en los hogares. Un censo eclesiástico de 1865 notaba con preocupación que la asistencia a servicios religiosos ha decaído considerablemente, y persiste una inexplicable resistencia a acercarse al área del altar principal, especialmente durante celebraciones nocturnas. Cada década traía nuevos intentos de algunos descendientes por reabrir la investigación, invariablemente bloqueados por autoridades civiles y eclesiásticas. En 1910, durante la turbulencia de la Revolución Mexicana, Martín Vázquez, nieto del herrero, aprovechó el caos político para solicitar formalmente una investigación independiente. Encontró apoyo en el periódico revolucionario La Voz del Pueblo, que publicó un extenso artículo titulado El secreto sangriento de la Iglesia, la verdad sobre la Misa del Gallo de 1847. Una semana después del artículo, la imprenta fue incendiada por personas desconocidas, y Martín Vázquez desapareció durante meses, regresando notablemente reticente a continuar su búsqueda. Un diario personal descubierto entre sus pertenencias después de su fallecimiento, en 1928, revelaba: «Fui visitado por 2 hombres que se identificaron como agentes especiales de asuntos eclesiásticos. Me mostraron documentos sellados por el Vaticano y me explicaron con cortesía escalofriante que continuar mis investigaciones resultaría en consecuencias que afectarían no solo a mi persona, sino a generaciones futuras de mi familia. También mencionaron conocer el paradero exacto de cada uno de mis 5 hijos. He decidido, por su seguridad, abandonar esta búsqueda que ya ha costado demasiado a nuestra familia». Durante la renovación parcial de la iglesia, en 1952, trabajadores descubrieron accidentalmente una red de pequeños tubos metálicos bajo el suelo, cerca del altar.
El párroco local inmediatamente suspendió las obras y contactó a la diócesis. 3 días después, un equipo especial llegó desde la Ciudad de México, retiró los tubos y selló nuevamente el área bajo concreto reforzado. Un informe técnico clasificado como confidencial episcopal describía los tubos como posible sistema antiguo de ventilación o calefacción, sin relevancia histórica ni arqueológica. Sin embargo, un boceto técnico incluido en el mismo expediente, desclasificado en 2015 por error administrativo, mostraba claramente un sistema diseñado para la dispersión de gases desde un punto central bajo el altar hacia toda la nave principal. La leyenda de un tesoro franciscano oculto persistió a través de generaciones, alimentada por avistamientos ocasionales de Tomás Aguirre, quien aparentemente vivió una vida de opulencia en Madrid hasta su muerte en 1892. Registros de una investigación discreta realizada por el gobierno español a petición de diplomáticos mexicanos confirmaban que Aguirre había depositado cantidades significativas de oro español y plata colonial en varios bancos europeos, siempre afirmando que provenían de herencia familiar. Una carta encontrada entre sus pertenencias personales, aparentemente nunca enviada y dirigida a su tío, decía: «El precio de las almas pesa sobre mí cada noche, tío. El tesoro ha traído la maldición que los franciscanos advirtieron. No hay suficiente misa ni confesión para limpiar lo que hicimos aquella Nochebuena». El caso del desastre de la Misa del Gallo permaneció prácticamente olvidado hasta 2019, cuando la doctora Camila Herrera, química forense especializada en toxicología histórica de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó a investigar casos de envenenamiento masivo en la historia mexicana para su tesis doctoral. Un comentario marginal en un archivo militar sobre posible uso temprano de agentes químicos incapacitantes captó su atención, llevándola a los polvorientos archivos estatales de Puebla. Tras meses de búsqueda meticulosa, descubrió el informe sellado del capitán Solís, junto con notas manuscritas que nunca se incluyeron en el documento final. Entre estas anotaciones, un párrafo destacaba especialmente: varios supervivientes describen un vapor de olor dulce y sulfuroso emanando del suelo momentos antes de que muchos cayeran incapacitados. La composición exacta de esta sustancia es desconocida, aunque el doctor Mariano Jiménez sugiere una posible mezcla de compuestos mercúricos y derivados del salitre, sustancias con las que el padre Monterrubio estaba familiarizado según testimonios del boticario local. He ordenado analizar muestras de residuos encontrados en las rejillas de ventilación, pero el obispo ha solicitado personalmente que suspenda esta línea de investigación por considerarla científicamente inviable y potencialmente alarmista. La doctora Herrera contactó entonces con Miguel Vázquez Quintana, descendiente directo del herrero que había roto la ventana para permitir la huida de algunos feligreses. Miguel, profesor de historia local de 52 años, había conservado relatos familiares transmitidos oralmente por generaciones, evitando deliberadamente documentarlos por temor a represalias. Según estas historias, su tatarabuelo había observado al padre Monterrubio instalando extraños dispositivos bajo el suelo de la iglesia semanas antes de la tragedia, y había notado el fuerte olor a productos químicos proveniente del sótano donde el sacerdote realizaba sus experimentos medicinales. Simultáneamente, el padre Andrés Romo, archivista del Vaticano asignado a digitalizar documentos históricos latinoamericanos, encontró referencias intrigantes en correspondencia clasificada entre el obispo de Puebla y el Vaticano en 1848. Una carta solicitaba urgentemente orientación sobre un caso excepcional de potencial sacrilegio y crimen masivo perpetrado por un miembro del clero, y mencionaba evidencia química y testimonial alarmante que, de hacerse pública, podría desestabilizar la fe en la institución eclesiástica en toda la región. La respuesta desde Roma, firmada por un asistente directo del Papa Pío IX, instruía máxima discreción y contención inmediata de toda información relacionada con el incidente de San Miguel de los Remedios, y autorizaba
recursos excepcionales para asegurar el silencio perpetuo sobre el asunto. Intrigado y perturbado por este descubrimiento, el padre Romo solicitó acceso a archivos adicionales, encontrando eventualmente el diario personal confiscado del padre Monterrubio, catalogado como material herético apóstata nivel alfa, la clasificación más restrictiva del archivo secreto. Tras superar numerosos obstáculos burocráticos, logró examinar fragmentos del documento, descubriendo anotaciones detalladas sobre experimentos químicos realizados entre 1845 y 1847. Los tres investigadores, trabajando inicialmente por separado, convergieron cuando un artículo preliminar de la doctora Herrera en una revista académica captó la atención tanto de Miguel Vázquez como del padre Romo. Estableciendo una colaboración discreta, comenzaron a reconstruir metódicamente los eventos de aquella Nochebuena. El avance más significativo ocurrió en 2023, cuando un terremoto menor causó daños estructurales en la antigua iglesia, ahora parcialmente en ruinas y cerrada al público desde 1998. Las autoridades municipales aprobaron trabajos de estabilización para prevenir el colapso total del edificio histórico, proporcionando una oportunidad única para examinar áreas previamente inaccesibles. El equipo de investigadores, presentándose oficialmente como consultores históricos y arquitectónicos, obtuvo permiso para documentar el proceso. Durante los trabajos de refuerzo de la cimentación, los operarios descubrieron una cámara sellada bajo el altar principal. La doctora Herrera, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, identificó anomalías adicionales que sugerían espacios huecos en áreas adyacentes. Al abrir cuidadosamente la cámara principal, encontraron evidencia irrefutable. Un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados, conteniendo 17 cálices de plata, 600 monedas de oro español con fechas de acuñación del siglo XVII, y varios cráneos con tonsura franciscana sellados con cal. Marcas de rasguños en las paredes y evidencia de excavación apresurada indicaban actividad durante la noche de la tragedia. El descubrimiento más impactante fue el sistema completo de distribución de gases, ingeniosamente diseñado para liberar vapores tóxicos desde un depósito central hacia toda la nave principal, a través de las rejillas de ventilación del suelo. La doctora Herrera tomó muestras de residuos cristalizados encontrados en los tubos, confirmando posteriormente la presencia de compuestos de mercurio y salitre, consistentes con fórmulas químicas documentadas en el diario del padre Monterrubio. Si te interesan estas revelaciones históricas que desafían las narrativas oficiales, apoya nuestro canal para que podamos seguir investigando casos similares. El análisis forense moderno de los restos encontrados bajo el altar reveló la verdadera magnitud del horror ocurrido durante la Misa del Gallo de 1847. La doctora Herrera, aplicando técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría de masas a los residuos químicos preservados en los tubos de distribución, identificó una mezcla sofisticada de cloruro mercúrico, compuestos de salitre y extractos de belladona, una combinación que, al calentarse, produciría un vapor capaz de inducir primero desorientación, luego parálisis temporal y finalmente convulsiones fatales. Los manuscritos recuperados del diario del padre Monterrubio documentaban meticulosamente sus experimentos con estas sustancias en animales durante meses previos a la masacre, con anotaciones precisas sobre dosis, métodos de dispersión y efectos observados. Una entrada particularmente perturbadora, fechada 12 de noviembre de 1847, detallaba: el compuesto perfeccionado funciona según lo previsto. A concentración óptima, los sujetos experimentan primero una sensación de ligereza y euforia, seguida por desorientación severa en aproximadamente 3 minutos. La parálisis muscular comienza a los 5 minutos de exposición continua, afectando primero las extremidades inferiores para evitar escape. La conciencia permanece intacta durante todo el proceso, permitiendo que los sujetos comprendan plenamente su situación mientras pierden control físico.
un refinamiento misericordioso, considerando el propósito final. El equipo de investigación localizó también registros militares previamente clasificados que contenían la confesión parcial de Tomás Aguirre, capturado brevemente por autoridades españolas en 1850 debido a un incidente relacionado con el contrabando de antigüedades. Durante su interrogatorio, Aguirre había revelado detalles escalofriantes sobre su participación. Mi tío diseñó los gases y me instruyó en su preparación. Mi tarea era asegurar las cadenas en las puertas principales una vez que todos estuvieran dentro, y abrir las válvulas del sótano según sus instrucciones. Me prometió 1/3 del tesoro a cambio de mi silencio y asistencia. No anticipé la magnitud del sufrimiento. Los gritos cuando el gas comenzó a afectarlos. Algunos reconocieron lo que estaba sucediendo y suplicaron misericordia mientras golpeaban las puertas encadenadas. Mi tío permaneció impasible, continuando la ceremonia como si nada ocurriera, hasta que la mayoría estaba incapacitada. Entonces procedió metódicamente a apuñalar a aquellos que aún mostraban signos de resistencia. Esta confesión explicaba finalmente el hallazgo más perturbador del informe original del cirujano militar que examinó los cuerpos. 10 víctimas presentaban heridas de arma blanca precisas, infligidas después de la exposición al gas, contradiciendo completamente la narrativa oficial de muertes por asfixia accidental o estampida. El descubrimiento de registros contables en la residencia abandonada de un comerciante de arte en Veracruz proporcionó la pieza final del rompecabezas. Un libro de contabilidad meticulosamente mantenido listaba envíos de reliquias coloniales y artefactos sagrados franciscanos a coleccionistas en Madrid, París y Roma, con fechas iniciando apenas 3 días después de la Nochebuena de 1847. La primera entrada, fechada 27 de diciembre, registraba el pago de 4.000 escudos españoles a T.A. por colección completa de cálices sacramentales, cruz procesional de oro y documentos fundacionales originales del siglo XVII. Las entradas subsiguientes documentaban ventas fraccionadas del tesoro a lo largo de 2 años, generando una fortuna equivalente a varios millones de pesos actuales. Una carta adjunta del comerciante a un asociado en Europa mencionaba que la mercancía fue adquirida en circunstancias extraordinariamente ventajosas tras el fallecimiento repentino de sus custodios originales, y advertía que la discreción absoluta es esencial, dado el método poco ortodoxo de adquisición. La investigación reveló que el padre Monterrubio había descubierto indicios del tesoro franciscano aproximadamente 1 año antes de la masacre, mientras realizaba renovaciones menores en el área del altar. Documentos diocesanos indicaban que había solicitado permiso para excavaciones arqueológicas con fines de preservación histórica, solicitud rechazada por el obispo, quien aparentemente conocía la existencia del tesoro y pretendía mantenerlo oculto. Frustrado pero determinado, Monterrubio había comenzado a planificar meticulosamente la apropiación del tesoro, aprovechando sus conocimientos científicos para desarrollar un método que eliminara a todos los testigos potenciales. El diario personal de María Concepción Vázquez, la ama de llaves de la rectoría, recuperado de entre las pertenencias familiares conservadas por sus descendientes, proporcionaba observaciones cruciales sobre los preparativos del sacerdote. El padre ha transformado el sótano en un laboratorio que mantiene cerrado con llave. Los olores que escapan son nauseabundos y peligrosos. 2 veces he sufrido mareos al pasar cerca. Ha recibido cajas selladas de productos químicos de Veracruz y Ciudad de México, siempre insistiendo en manejarlas personalmente. Lo he escuchado hablar con Tomás sobre el gran día y liberación, siempre bajando la voz cuando nota mi presencia. Ayer encontré planos detallados de la estructura bajo el altar, con anotaciones sobre punto de acceso y cámara sellada. Temo que planea algo sacrílego, pero no tengo pruebas para presentar al obispo, quien parece tener gran confianza en él. Los últimos párrafos del diario del padre Monterrubio, recuperados del Archivo Vaticano, revelaban la justificación retorcida que había construido para sus acciones.
El tesoro franciscano no pertenece a esta gente ignorante ni a una iglesia que ha perdido su rumbo. Durante siglos ha permanecido oculto, desperdiciado. En mis manos servirá a un propósito mayor. Financiará mi trabajo en Europa, donde continuaré mis estudios alquímicos lejos de la supervisión restrictiva de superiores que no comprenden la verdadera naturaleza de la ciencia divina. Las almas que partirán esta noche son un sacrificio necesario para un bien superior. La historia juzgará mis acciones como visionarias, no criminales. La transformación requiere sacrificio, como bien sabía nuestro Señor. Las revelaciones sobre la masacre de la Misa del Gallo provocaron un terremoto institucional tanto en las autoridades civiles como eclesiásticas. El gobierno del Estado de Puebla, enfrentando presión pública sin precedentes, estableció una comisión especial de investigación histórica en abril de 2024, asignando recursos significativos para la exhumación y análisis forense de las fosas comunes donde habían sido enterradas las víctimas. Los restos, preservados notablemente debido a las condiciones del suelo local, confirmaron las conclusiones preliminares. Muchas víctimas presentaban evidencia de exposición a compuestos mercúricos y signos de muerte violenta inconsistentes con un incendio accidental. La Iglesia Católica, tras inicial resistencia, emitió finalmente un comunicado oficial reconociendo los hechos y expresando profundo arrepentimiento por los actos atroces cometidos por un miembro del clero y por el encubrimiento institucional que permitió que esta injusticia permaneciera oculta durante generaciones. El arzobispo de Puebla, en una ceremonia solemne realizada el 24 de diciembre de 2024, exactamente 177 años después de la tragedia, ofreció una disculpa formal a los descendientes de las víctimas y anunció la creación de una fundación dedicada a preservar la memoria histórica y proporcionar becas educativas para los jóvenes de San Miguel de los Remedios. La ceremonia incluyó la consagración de un memorial permanente en el sitio de la antigua iglesia, ahora transformado en un espacio conmemorativo. Una escultura de bronce representando 73 velas, una por cada persona presente aquella noche, fue instalada donde alguna vez estuvo el altar principal. Los nombres de las 31 víctimas, grabados en piedra local, rodean el monumento junto con la inscripción: La verdad, aunque tardía, honra a quienes perdieron sus vidas injustamente y sana las heridas del silencio. Los archivos previamente sellados fueron completamente desclasificados y digitalizados, creándose un repositorio histórico accesible tanto para investigadores como para el público general. Este proceso reveló la extensión del encubrimiento institucional y la complicidad de autoridades civiles y religiosas de la época, generando debates académicos sobre la responsabilidad histórica y la ética de la preservación de secretos institucionales. Las investigaciones adicionales permitieron rastrear parte del tesoro franciscano a colecciones privadas y museos europeos. Varios cálices y documentos identificados como provenientes de San Miguel de los Remedios fueron voluntariamente repatriados por sus actuales propietarios, formando ahora parte de una exposición permanente en el Museo Nacional de Historia en la Ciudad de México. Un aspecto particularmente conmovedor del proceso de reconciliación fue el encuentro entre descendientes de víctimas y descendientes de sobrevivientes, muchos desconociendo previamente su conexión con los eventos históricos. Familias que habían abandonado la región, dispersándose por todo México y el extranjero, regresaron para participar en ceremonias de sanación colectiva. Jorge Álvarez, descendiente directo de Josefina Álvarez, la joven que había sido internada en un convento por hablar sobre lo que realmente ocurrió, viajó desde Chicago para participar en los eventos conmemorativos. Durante su discurso compartió: Mi bisabuela murió sin que nadie creyera su historia. Pasó décadas escribiendo cartas a autoridades que nunca fueron respondidas. Hoy, finalmente, su voz es escuchada y su testimonio validado. El reconocimiento de la verdad, aunque llegue casi 2 siglos tarde, trae paz a generaciones de nuestra familia que cargaron este trauma silencioso.
El caso generó cambios significativos en políticas institucionales relacionadas con la preservación y accesibilidad de archivos históricos. La Conferencia Episcopal Mexicana estableció nuevos protocolos para la desclasificación automática de documentos históricos después de 75 años, en lugar de los 150 años previamente requeridos. Simultáneamente, el gobierno federal implementó legislación fortaleciendo el derecho ciudadano al acceso a registros históricos, especialmente aquellos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos. Para la comunidad académica, el caso se convirtió en un estudio paradigmático sobre la intersección entre ciencia forense moderna, investigación histórica y reconciliación social. Universidades nacionales e internacionales desarrollaron programas interdisciplinarios inspirados por la metodología utilizada por el equipo de investigadores, combinando análisis químico, arqueología, historia oral y estudios de archivo para resolver misterios históricos previamente considerados irresolubles. Quizás el legado más significativo fue la revitalización del pueblo de San Miguel de los Remedios. Después de décadas de declive poblacional y económico, la atención renovada trajo inversiones en infraestructura, turismo cultural y proyectos educativos. La plaza central fue renovada, manteniendo elementos históricos pero incorporando espacios para preservación de memoria colectiva. Las escuelas locales implementaron programas especiales enfocados en historia regional y metodologías de investigación, inspirando a una nueva generación a valorar la importancia de cuestionar narrativas oficiales y buscar verdades ocultas. La campana restaurada de la antigua iglesia de San Miguel de los Remedios sonó 73 veces al atardecer del 24 de diciembre de 2024, una por cada persona presente en la Misa del Gallo de 1847. Su eco resonó por el valle mientras cientos de personas, entre residentes locales, descendientes de víctimas y sobrevivientes, e investigadores que habían contribuido a descubrir la verdad, se reunían alrededor del memorial recién inaugurado. Velas encendidas iluminaban el camino desde la plaza del pueblo hasta las ruinas preservadas, creando un sendero de luz que contrastaba con la oscuridad histórica que había envuelto estos eventos durante tanto tiempo. La doctora Elena Méndez, quien había iniciado el proceso de descubrimiento al encontrar el diario del padre Monterrubio, observaba la ceremonia con emociones encontradas. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera conteniendo tierra de la cripta donde habían encontrado los primeros indicios de la verdad. Un recordatorio tangible del poder de la persistencia en la búsqueda de respuestas. El legado de la masacre de la Misa del Gallo trasciende la tragedia misma, convirtiéndose en un testimonio de cómo la verdad, aunque enterrada bajo capas de encubrimiento institucional, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Los archivos ahora abiertos continúan revelando conexiones con otros casos similares en la región, sugiriendo patrones más amplios de abusos de poder eclesiástico y gubernamental durante períodos de inestabilidad nacional. Mientras nuevas generaciones de historiadores, científicos forenses y defensores de derechos humanos continúan desentrañando estos misterios interconectados, cada revelación contribuye a un entendimiento más completo y honesto del pasado. Las víctimas de aquella Nochebuena, silenciadas durante casi 2 siglos, ahora tienen voz a través de documentos recuperados, análisis científico y conmemoración colectiva. Sus nombres, grabados en piedra y memoria, sirven como recordatorio permanente de que ninguna institución, por poderosa que sea, puede suprimir indefinidamente las consecuencias de la injusticia. Para las familias cuyas historias orales fueron finalmente validadas, la vindicación trae una medida de paz largamente esperada. Para el pueblo de San Miguel de los Remedios, la reconciliación con su pasado traumático abre posibilidades para un futuro donde la transparencia y la verdad son valores fundamentales. La campana continúa sonando mientras el sol se pone sobre el valle, su sonido transportando tanto dolor como esperanza, tanto memoria como promesa. Cada tañido representa una vida, una historia, una verdad recuperada del silencio. Y mientras la última nota se desvanece en el aire del atardecer,
queda la certeza de que otras verdades ocultas esperan ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para cuestionar narrativas oficiales y excavar bajo las capas de la historia. Si estas historias de verdades recuperadas y justicia histórica te conmueven, comparte tus pensamientos y únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado.